Dios debe de ser buscado continuamente, porque cuando buscamos a Dios continuamente podemos tener esa paz interna por medio de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entrar a la presencia de Dios? ¿Cómo nosotros podemos encontrar paz? Podemos encontrar gozo. La Biblia dice que en la presencia de Dios hay gozo, hay descanso, hay paz. En la presencia de Dios no hay ausencia de nada. Ella te llena por completo. La presencia de Dios llena tu alma, llena tu mente, llena tu espíritu, llena tus emociones. La presencia de Dios nos produce descanso, nos produce paz. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entrar a la presencia de Dios? Porque en la presencia de Dios es que nosotros aprenderemos a ser construidos. En la presencia de Dios seremos transformados, seremos levantados, seremos nutridos espiritualmente. La atmósfera que hay cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, hay una atmósfera de gozo, de paz, de fe y de esperanza, de restauración. Porque la presencia de Dios levanta lo que está caído. La presencia de Dios, amén, quita el estancamiento en nuestra vida espiritual. La presencia de Dios nos renueva. La presencia de Dios nos produce descanso y nos direcciona. Dios le dijo a Moisés, cuando Dios iba a llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida, y Dios le da una palabra en el desierto a los hijos de Israel, y Dios le dice a Moisés, mi ángel va a ir con ustedes. Pero Dios le dijo, Señor, yo quiero que tu presencia camine conmigo. Y Dios le responde la petición de Moisés en un desierto, y Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mira los efectos y los beneficios que produce la presencia de Dios cuando camina contigo. La presencia de Dios produce descanso. La presencia de Dios te guía. La presencia de Dios te restaura. La presencia de Dios te llena de paz, te llena de gozo, te llena de fe y te llena de esperanza. Y donde hay descanso hay gozo, donde hay descanso hay paz, donde hay descanso hay quietud para el alma y para el corazón. Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mira los efectos que produce la presencia de Dios. No hay nada más hermoso que tú puedas tener en esta vida que no sea la presencia de Dios. La más alta aprobación que tú tienes que tener y que toda persona puede tener es la presencia de Dios, porque el que camina con su presencia camina bajo una atmósfera de paz, de gozo, de restauración, de avance, de fuerzas nuevas, se renueva. La presencia de Dios te llena por completo. Ahora, te estoy hablando de los beneficios que hay en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, amén, lo que está seco reverdece. En la presencia de Dios, lo que está caído se levanta. En la presencia de Dios se quita toda esterilidad. En la presencia de Dios el estancamiento se disuelve. En la presencia de Dios somos renovados. En la presencia de Dios somos construidos, somos fortalecidos, somos nutridos, somos empoderados por la presencia de Dios. La presencia de Dios nos transforma de gloria en gloria por medio del Espíritu Santo de Dios. Estoy hablando de los beneficios que hay en la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de vida. En la presencia de Dios tenemos dirección, tenemos avance, tenemos crecimiento, tenemos plenitud de transformación. En la presencia de Dios seremos diferentes cuando estamos en la presencia de Dios. Ahora, aquí viene el punto clave. ¿Cómo nosotros podemos entrar a la presencia de Dios? Te acabo de hablar de los beneficios que hay en la presencia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos entrar o podemos hacer que la presencia de Dios camine con nosotros? Y el salmista David en el Salmo 5:3 nos revela un punto muy importante. ¿Cómo nosotros podemos entrar a la presencia de Dios? Es muy importante, porque cuando nosotros oramos, a pesar de que hayamos orados, si nosotros no entramos a la presencia de Dios, no podemos encontrar paz. Toda oración que tú hagas sin entrar a la presencia de Dios es una oración que no es efectiva.
¿Por qué razón y por qué causa? Porque lo único que te renueva es la presencia de Dios. Lo único que te restaura es la presencia de Dios. Lo único que produce descanso en tu alma es la presencia de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entrar a la presencia de Dios? Porque a pesar de que nosotros oremos, pero si no entramos a la presencia de Dios, esa oración no será efectiva. Muchas veces nosotros oramos, pero a pesar de que oramos, no sentimos paz. No encontramos fuerza, no encontramos gozo. ¿Por qué razón y por qué causa? Porque aunque oramos, no pudimos entrar a la presencia de Dios. Y hoy quiero revelarte una clave muy poderosa para que tú puedas entrar a la presencia de Dios cada vez que ores. Porque si tú logras entrar o logras entender cómo entrar a la presencia de Dios, te garantizo 100% ante el Espíritu Santo de Dios que está aquí presente, que no vas a vivir cargado. No vas a vivir estresado, no vas a vivir confundido. Los beneficios de entrar en su presencia son innumerables. David nos revela en el Salmo 5:3, dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Lo primero que vemos que el salmista David tenía un horario donde buscaba a Dios todas las mañanas, donde buscaba a Dios, amén, en un horario en específico. Y él dice: todas las mañanas, amén, me presentaré delante de ti. Todas las mañanas me moveré. Todas las mañanas te buscaré. Todas las mañanas, escucha bien, me presentaré, oirás mi voz todas las mañanas. El salmista David tenía un horario determinado en la cual se presentaba delante de Dios todas las mañanas. Ahora, David nos revela un secreto muy poderoso, que era lo que a David lo llevaba a entrar a la presencia de Dios. Y al final del capítulo, del versículo 3, él dice: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esa es una clave muy importante. La palabra esperar. David revela: te voy a buscar de mañana, sí. Voy a orar de mañana, sí. Pero David revela: y esperaré. David nos revela cuál es el secreto para que tú puedas entrar a la presencia de Dios. Y él menciona la palabra esperar, dando a entender que cada vez que tú oras, debes de aprender a esperar para entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué debemos de esperar cada vez que oremos para entrar a la presencia de Dios? ¿Por qué debemos esperar cada vez que oremos? Es una pregunta. La razón y la causa por la cual nosotros debemos de esperar cada vez que nosotros oramos es porque mientras tú oras y te quedas esperando, tu carne comienza a morir. Escucha bien. Dios no se le revela a tu carne, Dios se le revela a tu espíritu. Por eso cada vez que tú oras, no solo tienes que orar y levantarte, tienes que aprender a orar y a quedarte de rodillas esperando. Porque mientras tú esperas de rodillas en su presencia, tu carne comienza a morir. Los pensamientos naturales comienzan a quietarse. Tu mente humana comienza a silenciarse. Cuando tú comienzas a esperar en oración, tu carne comienza a morirse, porque la espera y la oración es la muerte a la carne. Escucha bien, cuando tú te quedas esperando en la oración de rodillas, tu carne comienza a morir. Comienzan a morirse los deseos naturales, comienzan a morirse los sentidos naturales, comienzan a quietarse todo deseo carnal y humano. Cuando tú te quedas de rodillas esperando en su presencia, tu carne comienza a morir. Tu carne tiene que morir para que puedas entrar a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios no entra carne. A la presencia de Dios entra tu espíritu, y muchas veces tu espíritu no puede entrar a la presencia de Dios porque está siendo controlado por pensamientos naturales, por deseos carnales. Por eso Dios espera que tu carne muera para Él poder llevarte a la presencia de Él. Por eso es que la Biblia dice, amén, en Isaías 40:31, escucha bien, Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cuando tú esperas en Dios, Dios te dará nuevas fuerzas. Mira qué poderosa palabra. David conocía el secreto para entrar a la presencia de Dios cada vez que él oraba. Él no solamente buscaba a Dios de mañana, él buscaba a Dios de mañana, oraba y se quedaba esperando. Porque David sabía que mientras él esperaba de rodillas, su carne comenzaba a morir, su carne comenzaba a menguar.
su carne comenzaba a morirse. Y la Biblia dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cuando tú esperas en oración, tu carne muere. Entonces la presencia de Dios, amén, va a venir sobre tu vida. La oración es la puerta que te lleva a entrar a la presencia de Dios. Tienes que orar y tienes que esperar para que puedas entrar a la presencia.